Bendiciones mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Sean bienvenidos todos los que se van conectando. Un fin de semana más, gracias al Señor que nos permite estudiar la palabra. Y sean bienvenidos hermanos todos los que se van conectando. Ya sabe que esta es una grabación, pero estamos completamente en vivo en el área del chat. Así que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer por medio del chat que está al lado del like y el dislike. Ahí usted ve el like, el dislike y a un ladito de esos botones están dos pergaminitos juntos, uno encima del otro. Usted dele clic ahí y le va a desplegar un formato de este lado donde usted puede estar escribiendo. Así que los invito para los que todos que se quieran unir al chat en vivo. Estamos completamente en vivo ahí contestando y recibiendo sus saludos, sus mensajes. De la misma forma los invito a los que no se han suscrito a que se suscriban. Es completamente gratis. También les invito, si nos quieren apoyar dejando un like, compartiendo este video. Y si usted se suscribió o no está suscrito y a la hora de suscribirse, le invito a que ponga atención en esta campanita. Hay que darle clic a esa campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Bueno, obviamente si es que usted quiere que le lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo un video en vivo. Esto es con la finalidad de que YouTube le mande una notificación en el minuto exacto cuando empezamos a transmitir, cuando subimos un video, cuando subimos una imagen. Así que usted no se puede perder de nada si usted activa todas las notificaciones. Digo que eso es opcional si usted lo quiere así. Si no, pues se esperará hasta que le llegue su correo de suscripción cuando llega subimos un video nuevo. Y si no está suscrito, pues no se dará cuenta, ¿verdad? Cuando es que estamos subiendo material nuevo. Así que lo invito, si usted quiere ser parte de esta gran comunidad, sea usted bienvenido. Así que lo invito a que se suscriba. También le dejo por aquí el correo electrónico. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, nos puede escribir a salvavision.yt@gmail.com y con mucho gusto los vamos a atender. También por medio de Facebook, si usted tiene Facebook, se le hace más fácil esa plataforma. Nos puede buscar como salvavision.yt. Esa plataforma, esa dirección salvavision.yt, usted la escribe en el buscador y lo va a redireccionar a la página de Casa de Oración para que no se vaya usted a sacar de onda de que no dice Salvavision. Es Casa de Oración, lo redirige a esa página que es la página de la congregación a la cual asistimos, que nuestro pastor es el pastor Ignacio. Así que si usted da clic ahí en Facebook, lo va a mandar a Casa de Oración. Ahí hay varias fotos, varias videos, audios que no se suben también aquí a YouTube. Así que si usted nos quiere conocer más de cerca, pues vaya ahí a Facebook, puede dejar también ahí su seguimiento. Pues mis hermanos, hoy vamos a continuar con Efesios. Gracias a Dios, ahora vamos a la parte 7. Ya vamos con 7 estudios, hermanos, solo del primer capítulo de Efesios. Siento que son 6, ya estamos adelantando pues, pero vemos que el Señor tiene todavía muchas cosas que enseñarnos en un solo capítulo, a veces en un solo versículo, en dos. Hay grandes verdades y grandes misterios ahí resguardados para nosotros y que ahora el Espíritu Santo los está revelando para que nosotros nos gocemos en ellos. Esta ocasión, el tema que vamos a estar tratando en esta parte 7 es la prosperidad. Tal vez usted cuando vio el título, usted vio ahí el anuncio de que era este estudio que íbamos a estudiar, usted se quedó, ¿cómo que va a hablar de la prosperidad? O habrá muchos que también van a empezar ahí a escribir, yo sé, como la vez pasada, que empezaron a creer otra cosa. La prosperidad. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la prosperidad. Así que si usted quiere saber qué es lo que el Señor tiene instituido para nosotros, no se vaya, quédese hasta el final. Es una prosperidad. Hay una prosperidad falsa, hay una prosperidad genuina. Usted quiere saber cuál es la prosperidad genuina y cómo es que viene la prosperidad a nuestra vida. No se vaya, quédese hasta el final. Hermanos, pues es un gusto iniciar este estudio. Espero que les sea de bendición, como lo es para mí. Todo este estudio ha sido de bendición para nuestra vida, por la situación que estuvimos atravesando, pero gracias a Dios que el Señor es bueno, Él nunca nos deja. Y vamos a ver este título, este estudio a la luz de la palabra, bajo la luz y la alianza del Espíritu Santo. El estudio pasado nos quedamos leyendo Efesios 1 del 15, versículo 15 al versículo 19, ¿lo recuerda? Ahí estuvimos hablando acerca del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Dos espíritus de parte de Dios, que también ahí decían, ¿por qué le pones ahí los espíritus, no? Si es solo un espíritu. Pues ahí vimos que no son solo uno, son 7, ¿verdad? El Espíritu Santo sí es uno, pero son 7 manifestaciones, 7 cosas que el Señor también, 7 espíritus que nos manda, ¿verdad? Ya lo estuvimos estudiando.
Ya apenas en la semana pasada, no, perdón, el lunes estuvimos estudiando 2 de esos 5, ¿verdad? Pero esperemos el Señor nos dé oportunidad. Ya en algunos temas también ya hemos tocado ese tema de los 7 espíritus de Dios. Así que está completamente entendido, ¿verdad? Hoy vamos a continuar, vamos a leer de corrido nuevamente Efesios 1:15 al 19, que es lo que estamos estudiando para ir avanzando en las verdades tan maravillosas, ¿verdad? Que nos enseña la palabra del Señor aquí en esta epístola tan bonita que es Efesios 1:15. Digo, la epístola de Efesios. Vamos a leer Efesios 1:15, vamos a leer de corrido nuevamente del 15 al 19. ¿Está usted listo? Prepare su libreta, su Biblia, su lápiz, sobre todo su corazón, hermano. Métase en el espíritu porque esto se entiende con el espíritu, no con la mente. Amén. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El lunes, hermano, hablamos acerca de cómo Pablo oraba por ellos para que el Señor enviara un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Esto ya lo estuvimos viendo. Si usted se lo perdió, lo puede ir a revisar. Se llama los espíritus de sabiduría y revelación. Y revelación sobre el conocimiento de Él. Y vimos que el espíritu de sabiduría nos habla acerca de nuestra vida espiritual. Nos lleva a conocer a Cristo, ¿verdad? El espíritu de revelación nos abre la puerta. Nos abre la puerta a la palabra. Vimos cómo Daniel pudo hacer que Nabucodonosor se rindiera y reconociera que solo Dios daba las revelaciones. Y dice Pablo que este espíritu de sabiduría y este espíritu de revelación es para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón. Y cuando hablamos de que sean iluminados los ojos de nuestro corazón, vemos que cuando la palabra hebrea de corazón es entendimiento, corazón, pero también está hablando del espíritu. Entonces podemos decir que estamos hablando de que sean iluminados los ojos de nuestro espíritu, que sean iluminados los ojos de nuestro espíritu para que conozcamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme la eficacia de su poder, la operación del poder de su fuerza. Entonces, la Biblia habla que cuando los ojos espirituales se nos abren, podemos experimentar 3 cosas. La primera es que saber cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Y en este tiempo, hermano, en este tiempo final es importante que sepamos que tengamos la certeza de que tenemos esperanza en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado a una esperanza, ¿verdad? Y cuando dice esperanza viene de la palabra original del número Strong G1680, que es una palabra griega que se pronuncia elpis y quiere decir expectación o confianza. Esperar con anhelo o con placer, hermano. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza. Y vea cuál es esa esperanza. Nos lo dice Tito 1:2. Acompáñeme. Fíjese cómo esta traducción del griego dice que es esperar algo con anhelo o con placer. Amén. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza que nosotros tenemos, por la cual Pablo está orando, hermano, es la esperanza de la vida eterna. Dios, hermano, nos ha hecho una promesa. Y la promesa que nos ha hecho es la vida eterna. Amén. Nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos la bendita promesa de la vida eterna. Acompáñeme a 1 de Juan 2:25. 1 de Juan 2:25. Aquí está la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Se fija? Ahí vamos hablando pura Biblia, puro versículo, hermano. El Señor nos prometió vida eterna. Amén. Esa es la promesa. Dice la palabra que el que cree no morirá.
Y no solo dice no morirá, sino que no va a morir jamás. El Señor nos ha prometido vida eterna y debemos creerlo con todo nuestro corazón. Hoy sabemos que nuestro cuerpo podría dejar de funcionar, ¿verdad? Podría dormir. Pero no es así con nuestra alma, no es así con nuestro espíritu, porque ellos son eternos. Pero luego dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces no solo nos ha dado esperanza, sino que también nos ha dado riquezas. ¿Pero a qué riquezas se refiere, hermano? A las riquezas de gloria. Estamos hablando de la esperanza de la vida eterna. Nosotros que creemos en el Señor tenemos la esperanza de la vida eterna, pero también tenemos riquezas espirituales. Y les voy a mencionar algunas, hermano, de las riquezas que el Señor nos ha concedido. Por eso Pablo dice, yo pido que se les abran los ojos de su entendimiento, para que sepan lo que tienen. Así que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación que el Señor nos va a dar, según Efesios 1, 17 al 18, es para que sepamos lo que tenemos, hermano. Primeramente, conozcamos a Cristo, se nos revele la palabra y entendamos, sepamos lo que tenemos. Amén. Es lo que les decía, si nosotros entendemos esto, hermano, la vida es muy sencilla. Si nosotros sabemos a quién servimos, sabemos quién está a nuestro lado, sabemos a quién esperamos como amado, y aparte tenemos ese espíritu de revelación en la palabra, hermano, estamos del otro lado. Aparte, sabiendo lo que tenemos nosotros, ahorita va a ver, hermano. Y sepa esto, hermano. Satanás es experto en abrirle los ojos para que vea lo que no tiene que ver y cerrarnos los ojos para ver o para que no veamos lo que tenemos que ver. El diablo siempre está presto para abrirnos los ojos para ciertas cosas y cerrárnoslas para otras. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Tenemos una esperanza y no solamente es la esperanza de la vida eterna. Hay muchas otras esperanzas y las voy a ir mencionando poco a poco. La primera es la esperanza de la parucía. También tenemos la esperanza de que le vamos a ver cara a cara. Vamos a leer 1 de Juan 3, 1. Esta es la esperanza viva. 1 de Juan 3, 1. Esto también ya lo hemos estudiado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta es la esperanza, hermano, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos, hermano, la esperanza de la vida eterna, pero también tenemos la esperanza de que lo vamos a ver cara a cara. Y esa esperanza es la que nos va a hacer a nosotros, hermano, caminar, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Y esa misma esperanza es la que movía a Abraham, como lo dice en Romanos 4:18. Esta esperanza de verlo cara a cara se llama esperar la parucía, hermano. Romanos 4:18. Esta es la esperanza que también movía a Abraham. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Se fija, hermano? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ese paréntesis es un comentario, hermano, del escritor. O la esterilidad de la matriz de Sara. A Abraham le tocó creer en esperanza contra esperanza. O sea, la esperanza de la vida y la esperanza de Dios, la esperanza de su vida, no era esperanza, hermano, porque su cuerpo estaba como muerto y su esposa era estéril, hermano. ¿Qué más podía? Esa esperanza era la esperanza de la vida, esa esperanza era una esperanza contra la esperanza de Dios. Entonces, la esperanza de Abraham era nula, humanamente hablando, ¿verdad? Pero Abraham tenía una esperanza divina en la cual Dios le había prometido un hijo y Dios les dio ese hijo. Así que, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de que si nos prometió algo, Él nos los va a cumplir. Porque nuestro Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Amén. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Esperanza de la vida. De la vida eterna. Esperanza de la parucía. Esperanza de que Él va a cumplir en nosotros lo que ha prometido. También tenemos otra esperanza, hermano. La esperanza del Evangelio.
Acompáñeme a Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Leamos el siguiente versículo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo a mi carne lo que falta. Vamos a leer nuevamente el 23 nada más. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta esperanza que tenemos, hermano, es firme porque es puesta en Dios, ¿verdad? Pero leamos lo hermoso que dice el apóstol Pedro acerca de cómo es esta esperanza. Vamos a leer Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro, no está escribiendo, Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, hermano. La esperanza que nosotros tenemos no está muerta, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amén. Así que cuando Dios nos abre los ojos de nuestro espíritu y nos da un espíritu de sabiduría y de revelación, podemos saber cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó, ¿verdad? Lo segundo es que luego dice, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Amén. Vamos a ver 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Estoy enumerando las tres, ¿cómo llamarlo? Las tres cosas, hermano, las tres manifestaciones de la esperanza. Estas tres experiencias se nos abren, cuando abrimos los ojos espirituales, se nos abren tres, o podemos experimentar tres cosas. Ya vimos que la una es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? La segunda es el texto que les acabo de dar, pero se me perdió, aquí está. 2 Corintios 8:9. Acompáñenme ahí. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ahí vamos entrando un poquito al tema, ¿verdad? Porque es que le puse yo como título la prosperidad. Entonces, el Señor siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza seamos enriquecidos. Y aquí es donde viene la diferencia de la falsa prosperidad. No estoy hablando únicamente de la riqueza material, porque la riqueza material desaparece, ¿verdad? Hoy está y mañana ya no. Lo vimos, aquí hubo una inflación en México hace varios años, no recuerdo si fue en el 80, por ahí, donde se vio una devaluación de la moneda. Y muchos hermanos que tenían muchísima riqueza, eran millonarios, ultramillonarios, al devaluarse la moneda quedaron en la bancarrota. Y en esa ocasión, recuerdo, obviamente yo estaba muy chico, pero estudiando en la escuela nos daban esa clase de historia de que hubo muchos que se suicidaron, porque como se devaluó la moneda, le quitaron los ceros a la moneda, se devaluó aquí el peso mexicano, y muchos ricos, millonarios, empresarios, se suicidaron porque tenían esas riquezas, se le devaluaron y de repente de tenerlo todo, no tuvieron nada, hermano. Así son las riquezas de este mundo. De repente podemos tenerlo todo en cuanto a riquezas materiales, pero es efímera, no dura. De un momento se tiene y en el otro momento no. Por eso muchos dicen que la vida es como una ruleta, ¿verdad? Unas veces arriba y otras veces abajo. Esa rueda de carrusel, o no sé cómo se le llama, rueda de la fortuna. Por eso se llama fortuna, hermano, de riqueza. Pero en el Señor nosotros tenemos una riqueza que no es así. No es estando arriba unos momentos y otros momentos abajo. La riqueza que estamos hablando es una riqueza espiritual. Es una riqueza gloriosa que excede a la riqueza material. Veamos cuáles son estas riquezas, hermano, a las cuales el apóstol Pablo menciona y cuáles son las que el Señor nos tiene preparados a nosotros. Romanos 2:4.
Acompáñeme ahí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se fija, hermano? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Una de las riquezas de Dios que Dios nos ha dado es la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Y entonces podemos decir que Dios ha sido bueno porque su bondad nos dio al arrepentimiento. En su misericordia no somos como aquellos que tienen endurecido el corazón, sino que reconocemos que somos pecadores y reconocemos que la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo nos ha sido dada para arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, hermano, es la puerta que Dios tiene para nosotros. Pero también esas riquezas en gloria se manifestaron en la preexistencia. Veamos Romanos 9:23. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. En la preexistencia, hermano. Nosotros somos esos vasos de misericordia que desde la preexistencia Dios preparó para su gloria. Esa, hermano, es la riqueza del arrepentimiento, pero también la riqueza de la predestinación. El Señor nos predestinó, hermano, nos dio un destino antes de la fundación del mundo. Y ahora venimos a la tierra, y como dice Pablo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la buena obra la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos riquezas de parte del Señor y la palabra nos sigue hablando porque Efesios 1:7 nos habla de otra riqueza. Acompáñeme. Efesios 1:7. ¿Cuál es esa otra riqueza? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos ha dado la riqueza del perdón, hermano. Perdonó nuestros pecados. Cuando íbamos en camino de muerte y perdición, para allá íbamos, hermano, pero apareció nuestro bendito Cristo para perdonar nuestros pecados. Esa es la riqueza de su gracia. Y nos vamos a adelantar un poquito, vamos a ver Efesios 2:7, vamos a adelantarnos un poquito en Efesios, pero no crea que ya nos vamos a brincar, es nada más para este texto y nos regresamos. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando termine este siglo, hermano, cuando termine esta dispensación, esta etapa de Dios creativa, y nosotros estemos en el reino eterno ahora, ya cambiando de dispensación, vamos a estar por los siglos de los siglos para mostrar las riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Nosotros vamos a testificar por la eternidad de cómo Dios nos perdonó, hermano, de cómo tuvo misericordia de nosotros, de cómo nos sostuvo aún en momentos difíciles. ¿Y a quiénes vamos a testificar esto, hermano? No se despegue de la pantalla, porque tal vez hoy no lo vamos a ver, pero en temas posteriores vamos a estudiar a quiénes vamos a dar testimonio. Quiere decir que nosotros tenemos una riqueza maravillosa, hermano, de parte de Dios. Una riqueza que está con nosotros, que nos guía para ir hacia adelante. Pero mire cómo Pablo le llama a este evangelio en Efesios 3:8, adelantándonos otro poquito. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable, hermano, quiere decir que no tiene fondo. Que así son las riquezas de Cristo. Es demasiado profundo. Son riquezas que no terminan. Por eso tiene que ser abiertos nuestros ojos, hermano, porque debemos tener espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que sepamos, 1, cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó. 2, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Leamos algunas versiones bíblicas que nos habla acerca de estas riquezas de Efesios 3:8. Vamos a leer Efesios 3:8 en la versión o traducción Strambinger. Efesios 3:8, traducción Strambinger. A mí, el ínfimo de todos los santos, ha sido dada esta gracia: evangelizar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo.
Fíjese, hermano, esta palabra me llamó la atención. Dice que es una insondable riqueza. Me fui al diccionario y insondable quiere decir algo que es tan profundo que no se puede alcanzar. Que no se puede alcanzar su fondo. Es algo tan profundo que no se puede alcanzar su fondo. Entonces, hermano, es un evangelio maravilloso. Un evangelio que no tiene fin. Un evangelio insondable, hermano. Si usted tiene duda, vaya, no, por eso no lo apunté aquí, para que usted vaya a verificarlo en cualquier diccionario de lengua española. Insondable. Voy a leer la nueva, este mismo versículo, pero en la traducción Arcas Fernández. A mí, que soy el más insignificante de todos los creyentes, se me ha concedido este privilegio: anunciar a las naciones la incalculable riqueza de Cristo. Se fija, dice la incalculable riqueza de Cristo. Hermanos, estamos en una riqueza que es incalculable, que no tiene fondo. Lo que nosotros tenemos en Cristo no se puede medir, hermano. Es tan profundo que no podemos alcanzar el fondo. Es ¿cuál era la palabra? Insondable. Ahí para que usted la busque. Insondable. Vamos a leer este mismo versículo, pero en la traducción lenguaje sencillo. Aunque soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, Él me dio el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, las cuales nadie puede contar. No importa, hermanos, si en esta tierra no tiene bienes materiales. Usted usted y yo, hermano, voy a incluir yo también, porque la verdad es una verdad, que usted y yo nos ganamos la lotería al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y eso es lo que dice Pablo. Y es que el evangelio que se predica hoy de la falsa prosperidad, hermano, no es el evangelio de Jesús. No digo que no debe haber prosperidad material. Sí puede haber, pero primeramente debemos buscar lo espiritual. Y junto con lo espiritual puede ser que llegue esa prosperidad material, hermano. Muchos predican que la bendición radica en los bienes materiales. Y eso nada no es cierto, hermano. No tiene ni un poquito de verdad. Porque Pablo dijo: cuántas cosas para mí eran ganancia, cuántas cosas que para mí eran ganancia, hoy las tengo como basura. Otras versiones dicen las tengo como pérdida, pero hay una que dice como basura, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Por eso necesitamos que Dios derrame sobre nosotros, hermano, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que nuestros ojos sean abiertos y sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Leamos nuevamente Efesios 3:8 en la traducción lenguaje sencillo. Aunque soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, Él me dio el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, las cuales nadie puede contar. Las cuales nadie puede contar. Nosotros, hermano, tenemos una bendición que nadie puede contar. Esa bendición tras bendición, hermano. Y por eso dice la Biblia que de su gracia todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pero déjeme mostrarle otra riqueza que nosotros tenemos, porque los verdaderos ricos somos los que tenemos a Cristo, hermano. Usted y yo no somos ni siquiera millonarios, somos archirequetre contra millonarios, hermano, solo por tener a Cristo. Porque hay gente tan pobre, hermano, y tan miserable que lo único que tiene es dinero. Y con ese dinero no pueden comprar salvación, no pueden comprar el rescate para su alma. Es más, ni sanidad, hermano. En esta tierra nada puede comprar el dinero que sea importante. Y eso trajo esta pandemia, hermano. Evidenciarle al mundo que no hay riqueza que alcance o evite la muerte. Cuando Dios ya dispuso que se terminó el tiempo, ya no hay nada que se pueda hacer. Vimos testimonio de gente muy adinerada, hermano, que gastó millones, miles de pesos en tratamientos y no fueron sanados, murieron. Y vimos gente que de bajos recursos que con un tecito se alivió, hermano, con esta pandemia.
Y es porque el Señor ya tiene destinado un tiempo para nosotros y no importa cuánto dinero tengamos, cuando se nos venga el tiempo vendrá. Y es por eso, hermano, por lo que el enemigo no quiere que veamos todas esas riquezas celestiales. Y está cambiando la mirada del pueblo de Dios a que vean las riquezas temporales de la tierra. Y las personas se están dejando llevar por esas riquezas temporales, hermano, por la alegría temporal que provoca. Sin embargo, el Señor nos ofrece riquezas eternas que con nada se compran. Salvación, redención, paz, vida eterna, sanidad eterna. Leamos Efesios 3:16. Efesios 3:16. Efesios 3:16 nos muestra otra riqueza. Permítame. Es que de repente se mueve aquí el programa, pero ya está. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La riqueza de ser fortalecidos en el hombre interior, hermano, por medio del Espíritu Santo. Y cuando Dios fortalece al hombre interior, también es fortalecido el hombre exterior. El que está fortalecido por dentro, hermano, va a estar fortalecido por fuera. Por eso necesitamos que nuestro Cristo nos fortalezca en el interior, en el hombre interior, que es el hombre espiritual. El hombre interior es el hombre espiritual. Acompáñame a ver Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria, en Cristo Jesús. Entonces, lo que a nosotros nos falta, hermano, el Señor lo va a suplir, pero lo va a suplir de acuerdo con las riquezas en gloria. De acuerdo con las riquezas en gloria. Él no mide la riqueza material, hermano. Y Él pesa nuestros corazones. Y si en verdad podemos llevar el peso de las riquezas materiales, Él nos las va a dar. Y claro que en su misericordia Él nos añade cada día lo que necesitamos. Es lo que le digo y yo puedo dar testimonio de eso, hermano. Puede ser que no tengamos las cuentas llenas en el banco, que no tengamos la cartera llena de efectivo, pero el Señor nos da conforme a lo que nos hace falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. No nos hace falta ni comida, ni alimento, ni techo, hermano. Él nos tiene bajo su cuidado. Podemos andar sin un peso en la bolsa, pero el Señor siempre va a usar medios y a personas para bendecirnos. De acuerdo, si nosotros estamos confiando en Él. Y tenemos infinidad de testimonios. Se nos acercó cuando no teníamos ni un peso. El pastor nos proveyó de alimento. Ciertos hermanos se juntaron con nosotros. Y el Señor nunca nos abandona. Siempre usa medios por cuales nos puede bendecir. Y nunca nos va a hacer falta comida, vestido, ni un techo, hermano. Eso es lo que el Señor nos tiene siempre bajo cuidado. Y el Señor pesa nuestros corazones, porque si nos diera todo en abundancia, todas las riquezas materiales, no sé si nosotros tuviéramos esa madurez de no desviarnos. Imagínense si yo tuviera un auto último modelo, pues me voy a una carretera a estrenarlo, ¿no? Es un decir, no es que me gustan a mí los autos, hermano. Sí me gustan, pues, pero no a ese grado de anhelar uno último modelo, no me importa mucho. Pero si a mí me gustara el deporte y me da la economía para irme al Mundial de Qatar, ¿usted cree que no me iría? Pues claro que sí, teniendo el dinero, a lo mejor no soy tan maduro de decir, pues tengo el dinero, mejor me voy al Mundial de Qatar y ahí mis hermanos, pues nos vemos hasta que termine el Mundial, ¿no? Y seguimos el estudio de precios cuando termine el Mundial. Es decir, tampoco es que me guste mucho el deporte, hermano. Son ejemplos que trato de decir para que sea entendible. A lo mejor me gusta mucho. Bueno, yo no doy más ejemplos, pero el Señor sopesa nuestros corazones. Y si estamos aptos para recibir la riqueza y estamos aptos para no desviarnos del camino, el Señor nos va a dar en manos llenas. Y eso es, hermano, lo que les decía anteriormente, es lo que dejó el diablo asustando de nuestro. Dejó al diablo asustado, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él le ofreció
todos los reinos, si usted recuerda cuando fue tentado el Señor en el desierto, el enemigo le empezó a ofrecer cosas. Le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración, que él no se inmutará al ofrecimiento. Jesucristo no se inmutó, hermano, porque nuestro Señor no necesitaba nada de eso para vivir en esta tierra, porque Él estaba suplido en esas riquezas en gloria. De tal manera que nuestro Señor llevó una vida sencilla y pudo vivir en gozo. Amén. Y el Señor no lo dejaba solo, Él suplía todo lo que, el Padre suplía todo lo que Jesús necesitaba, hasta para pagar los impuestos lo sacó de un pez. ¿Cuánta gente hay que dice, hermano, cuando tenga tal cosa o logro, voy a ser feliz, voy a ser pleno? Y eso es una mentira, hermano. ¿Cuántas personas dedican toda su vida para alcanzar un logro o un éxito material? Y cuando lo alcanzan, siguen siendo vacíos. O en otros casos, cuando ya sienten que lo consiguieron, se les termina su tiempo de vida en esta tierra. Ellos no consiguen las riquezas de gloria, hermano. Ellos nada más buscan o consiguen la felicidad terrenal y por muy poco tiempo, porque les dura muy poquito. ¿Cuántos también testimonios hemos visto, no? De gente que es famosísima y termina suicidándose porque se sentía vacía, que se sentían solos. Leamos Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la riqueza que nos ha sido dada, hermano, es Cristo. Cristo es nuestra riqueza. Cristo es nuestro tesoro. Y si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más, hermano, porque por eso Pablo ora y les dice: yo le pido a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, y que les abra los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que tienen, pero que también sepan cuál es la riqueza que tienen, porque cuando el cristiano entiende lo que le ha sido dado en Cristo Jesús, se da cuenta que no necesita nada. Por eso les he dicho, hermano, en otras ocasiones, rico no es el que más tiene, sino que rico es el que menos necesita. Cuando nosotros necesitamos menos para ser feliz, es cuando en realidad hemos encontrado la riqueza. Porque el hombre vacío en sí mismo necesita cosas externas, hermano, para sentirse lleno. Pero cuando nosotros entendemos lo que nosotros tenemos en Cristo, cuando nuestros ojos son abiertos, no necesitamos nada. Si viene una bendición material, gloria a Dios, hermano. Y si no viene, también, gloria a Dios. Amén. Por eso la vida del cristiano se resume en tres cosas. En tres cosas que debemos mantener al cristiano, o tres cosas que deben mantener al cristiano contento. La primera la encontramos en 1 de Timoteo 6:8. Acompáñenme a 1 de Timoteo 6:8. ¿Cómo va hasta aquí, hermano? Si usted no se quiere perder ninguno de estos videos, de estos estudios, lo invito a que se suscriba. Es completamente gratis. También ahorita es tiempo, estoy dejando unos minutos para que usted pueda dejar su like, pueda compartir. Y si no ha activado la campanita, actívela. Es muy importante para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos material nuevo. Cerrando el paréntesis, vamos a ver estas tres cosas que deberían de mantener al cristiano contento. 1 de Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Se fija, hermano, 1 de Timoteo 6:8-11 comienza diciendo estar contentos teniendo sustento y abrigo. Y después concluye diciendo huye del amor al dinero, huye del deseo de enriquecerse. Hay que huir de la avaricia, hermano, y de medir nuestra vida de acuerdo con las cosas
exteriores. Porque dice la Biblia que teniendo sustento y abrigo nos debe de ser suficiente para estar contentos. Como les decía, el Señor nunca nos deja sin alimento y sin abrigo y sin un techo, hermano. Así que hay tres cosas que nunca le van a faltar a un hijo de Dios. La Biblia nos garantiza en 1 Timoteo 6:8 comida, techo y vestido. Y con eso debemos estar contentos, hermano. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Dios quiere añadir, hermano, que le añada conforme a su voluntad. Dios es bueno y Él va a añadir lo que está dentro de su voluntad para nosotros. Pero cuando uno entiende lo que Dios nos ha dado, las riquezas que Dios nos ha dado, hermano, podemos hacer lo que hizo Moisés en Hebreos 11:24. Acompáñeme. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermano, era el próximo faraón, pero cuando Moisés tenía 40 años tuvo una revelación de quién era Jesucristo, y cuando él entendió quién era Jesucristo, se le abrieron los ojos del entendimiento y todas las riquezas de Egipto, hermano, le parecieron nada. Renunció a todas las riquezas temporales de Egipto y vea tras qué riquezas fue. En Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Se fija, hermano? Las riquezas que él quiso seguir fue el vituperio de Cristo, sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo. ¿Se fija, hermano? Él había entendido, se le abrieron los ojos de su entendimiento, recibió espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La tercera manifestación o que podemos experimentar es la supereminente grandeza de su poder. Ya estudiamos las otras dos, esta es la tercera. Y cuando habla de la supereminente grandeza, usa la palabra griega del número Strong G 5235, que se pronuncia en griego superbayo, que quiere decir lo que excede a lo más grande. Nos dieron una esperanza, hermano, nos dieron una riqueza y nos dieron algo más grande que lo más grande. Usted piense en lo más grande para usted, hermano. Y arriba de ello está el poder de Dios. No hay cosa más grande que en la que usted pueda pensar que no exceda el poder de Dios. El poder de Dios excede todas las cosas. Y dice que nos ha dado una supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Entonces, el poder de Dios se activa por la fe. Cuando el poder de Dios se activa, nosotros vamos a ser guardados por la fe. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, hermano. En estos últimos tiempos, nosotros estamos siendo guardados por la fe. Acompáñeme a 1 de Pedro 1:5. Se me secó la garganta, hermano, porque está haciendo mucho calor ahora acá en la Ciudad de México. 1 de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Realmente Cristo, hermano, es maravilloso. Nos dio esperanza, nos dio riqueza, nos dio supereminente grandeza de poder. El poder de Dios excede lo más grande. Amén. Bien, regresemos a Efesios. Vamos a leer capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, hermano. Entonces, cuando creemos por la operación del poder de su fuerza. Eso quiere decir que nadie cree por sí mismo. El que cree porque hay una operación divina que está actuando en su vida.
Y esto lo vamos a entender leyendo Hechos 3:16. Acompáñeme a Hechos 3:16. Vamos a leer la Reina Valera actualizada 2015. Traducción Reina Valera 2015. Y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Y vamos a leer nuevamente Hechos 3:16, pero en la traducción Reina Valera. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe que por Jesús es despertada. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros creemos porque hay una operación del poder de su fuerza en nosotros. Por eso, cuando usted pasa una situación difícil y se siente que ya no puede más, usted dice: por el poder de mi Jesús voy a salir adelante, convencido, creyendo que es una realidad. Es porque ya el poder de Dios está actuando en su vida, hermano. Y entonces usted va a salir victorioso de esa circunstancia, llámese como se llame. Por eso creemos con todo nuestro ser. Así que si nosotros creemos, es porque ya hay una operación de Cristo en nuestra vida, hermano. Leamos cómo la fe es una activación de la bondad divina en Marcos 9:20. Acompáñeme, Marcos 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Él estaba creyendo, hermano, pero reconocía que aún había en él incredulidad. Por eso él fue sincero. Dios opera en base de la sinceridad, hermano. Y cuando alguien es sincero, en esa base de sinceridad, opera el poder de Dios. Dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor lo ayudó. Veamos el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús liberó a este joven, hermano, cuando el padre dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Allí llegó el auxilio sobrenatural de parte de Dios, hermano. Entonces el auxilio divino va a llegar a nuestras vidas si usted cree. Porque por ese poco de fe, hermano, usted puede saber que el Señor está operando y despertando nuestra fe. Y justo por eso el Señor permite que pasemos por tiempos difíciles, hermano, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe crezca. Así que si nosotros le creemos o le estamos creyendo a pesar de la difícil situación que estamos viviendo, hermano, es porque nuestro Señor ya está obrando en nuestra vida. Porque es por operación divina que nosotros creemos. Y cuando creemos, Él manifiesta su gloria. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Y cuántos dicen amén? Por favor, déjeme aquí en los comentarios un amén si es que usted lo cree. Acompáñeme a 2 Corintios 4:18. Lo voy a leer en la traducción Serafín de Ausejo. 2 Corintios 4:18. Nosotros
no aspiramos a estas cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las que se ven son efímeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermano, nuestra aspiración como hijos de Dios no debería de ser a las cosas que se ven, amén, sino aspirar a lo que no se ve. Realmente el Evangelio es contrario al mundo. Y la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir los que salieron de este mundo. Realmente nuestra aspiración no debe ser, hermano, a lo que se ve. Voy a leer el mismo versículo, pero en la traducción hispanoamericana. Segunda de Corintios 4:18, traducción hispanoamericana. Y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa, lo que aún no se ve permanece para siempre. Nuestro objetivo, hermano, no es esta vida, sino lo que aún no se ve. Nuestro valor nos lo da la sangre preciosa de Cristo Jesús. No los bienes materiales, ¿verdad? No las cosas que se ven, sino las que aún están ocultas. Debemos aspirar, hermano, entonces, a las cosas eternas, no a las cosas que son perecederas. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es nuestro objetivo, hermano? ¿Cuál es la razón, nuestra razón de estar aquí? Y nuestra respuesta debería de ser el volver a casa. Si ya entendemos de dónde venimos, ya entendemos a dónde vamos, ya se nos ha revelado quién es Jesucristo, se nos ha revelado que hemos salido, nos ha comprado, nos ha sacado del mercado y nos ha hecho libres, y aparte, no obstante a eso, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces tendremos que saber, tendríamos que entender que nuestra vida no está aquí en la tierra, que nuestro objetivo no es hacer riquezas en esta tierra, sino en el cielo. Y nuestro objetivo es volver a casa, cumplir el propósito por el cual el Señor nos envió a la tierra y decir, acabé la carrera, llegué a la meta. Y no poner nuestra mente y nuestras fuerzas, hermano, en hacer riquezas en esta tierra, porque eso hace que nos apartemos de nuestro Señor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo material se queda aquí, hermano. Y le digo, se acaba. Lo material es perecedero. De hecho, usted cómprese un carro y van a pasar 20, 30 años y ese carro se deteriora. Entonces, ya no vale lo que salió. De hecho, usted compre lo de agencia y al sacarlo de agencia ya no vale lo mismo. Todo eso se devalúa, hermano. Y lo eterno es lo que tenemos que tener nuestra vista puesta en eso, en el reino, hermano. No aquí en lo material. Y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, hermano, sino las que no vemos todavía. Si nosotros realmente recibimos el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, vamos a ser incomprables. Porque no hay nada que el diablo nos pueda ofrecer, hermano. No va a haber nada que el diablo nos pueda llamar la atención para que nosotros desviemos nuestra mirada. Porque en Cristo lo tenemos todo. Entonces el diablo no nos puede ofrecer algo que no tengamos. Amén. Nosotros estamos de regreso, vamos de regreso a la tierra prometida, la Jerusalén celestial. Y vemos que cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, justamente de lo que les proveyó el Señor fue lo que dice Primera de Timoteo 6:8. ¿Qué fue lo que les proveyó, hermano, en el desierto? Techo, comida y vestido. En el día tenían una nube y en la noche una columna de fuego. Allí iba la presencia del Señor con ellos. Les daba de comer pan de ángeles, codornices, agua de la peña. Comida no les faltaba. Y dice que sus vestidos y su calzado crecían con ellos y no envejecía. ¿Se fija? Techo, comida y vestido. Tenemos que ver en nuestro peregrinaje en la tierra, hermano, el que nos debe guiar es el Señor. Y el que nos va a sustentar es el Señor. No nos va a dejar sin techo. Él nos va a dar techo, nos va a dar vestido y comida. Y así dice la palabra. Si Él viste a los lirios del campo y le da de comer a las aves, ¿cómo no lo va a hacer con sus hijos? Es tiempo, hermano, de creer y de poner nuestro amor en el Señor. Pero el que ama las cosas de la tierra no verá la gloria de Dios.
Acompáñeme al Salmo 84:7. Lo voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Cuando alguien no sabe de dónde viene ni a dónde va, hermano, es un vagabundo. Pero el que sabe de dónde viene y a dónde va es un peregrino. Y aquí dice, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Entonces, por eso debemos caminar. Usted camina, hermano, porque más adelante va a poder entender el porqué de lo que ahora no podemos ver. El problema es cuando los ojos de nuestro espíritu no han sido abiertos. Créale a su Señor, hermano, y verá, porque Él nos va a dejar, no nos va a dejar desamparados. Es tiempo, hermano, de pensar con una mente espiritual. Y también es importante enseñar a nuestros hijos, hermano, a no pensar con una mente natural, sino procurar que piensen con una mente espiritual. Y comiencen en familia, hermano, a creerle a su Dios y disfrutar de sus riquezas. Este es un buen momento, hermano, para pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que le abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Amén. Hoy en día, en estos últimos tiempos, se requiere, hermano, de nuestra fe. Nuestra fe es necesaria porque son tiempos difíciles, pero los tiempos difíciles son la mayor oportunidad, hermano, de que nuestro Cristo muestre a sus hijos su poder y su gloria. Es tiempo, hermano, de anhelar lo espiritual. Somos pueblo de Dios y si nos damos cuenta de lo que tenemos, nos damos cuenta de que no nos hace falta nada en Cristo, imagínese, hermano. Acompáñeme a Colosenses 2:10. Es más sencillo, ¿verdad? Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Voy a leer este mismo versículo en la traducción Strandbinger. Colosenses 2:10. En Él estáis llenos vosotros, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. El mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual. Y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y por último, hermano, voy a leer la traducción Arcas Fernández. Y en Él, que es cabeza de todo principado y de toda potestad, habéis alcanzado vuestra plenitud. Él, hermano, el Señor Jesucristo, es nuestra plenitud. En Él estamos completos, hermano. Ya no nos hace falta nada. Y es por eso por lo que tenemos que estar agradecidos. Amén y amén. ¿A cuántos les ha sido de bendición este estudio, hermano? Sabemos ahora cuáles son nuestras riquezas en gloria, hermano. Sabemos que nosotros vamos a tener prosperidad, pero una prosperidad espiritual. Amén. ¿Y cuántos esperan tener esa prosperidad espiritual? Pues hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento y que nos mande un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Y así nos podremos dar cuenta, mis hermanos, de cuán bendecidos estamos. Somos bendecidos en todo, hermano. No nos hace falta alimento, no nos hace falta vestido ni techo. Y eso es lo que nos debería de tener contentos y llenos de gozo, sin esperar nada, absolutamente nada más. Obviamente el Señor tiene muchas cosas, las cuales, aparte de las riquezas en gloria, también mostrarnos en riqueza material. Pero eso solo hasta que nosotros estemos listos para poder recibir eso y que no nos desviemos. Amén. Pues, mis hermanos, espero haya sido de bendición como lo fue para mí. Lo espero aquí el próximo lunes para seguir estudiando
esta gran epístola, que fue la epístola a los Efesios, pero que trae mucha enseñanza a nuestros tiempos, ¿a poco no? Y aparte, con la luz del Espíritu Santo, se vienen abriendo todavía muchos temas ahí que leíamos como de corridito y de pasadita. Pero el Señor es grande y misericordia y nos los está mostrando en estos últimos tiempos, que precisamente es cuando los necesitamos. Amén. Pues espero que pase una excelente noche. Depende de la hora que nos esté viendo. Excelente día, excelente tarde. Si usted se quedó aquí hasta el final, ya sabe que me gusta saber de usted. No vi ninguna carita feliz en el estudio anterior. No sé si es porque usted no supo poner ahí los emoticones, pero ahora déjeme yo me quedé hasta el final para saber que usted se quedó hasta el final. Pase una excelente noche, muchos abrazos y bendiciones para todos allí en su familia, hermano. Pase un excelente fin de semana y si el Señor nos lo permite, nos vemos por acá el lunes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. El miércoles también para estudiar las áreas restaurables del alma con mi esposita Laura Ivette. Y el viernes para seguir estudiando las epístolas. Pase una excelente noche, hermano, y nos vemos por aquí próximamente si el Señor nos lo permite y si no ha venido. Amén. Dios lo bendiga.